Muy buenas noches, es un gusto de saludar a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Queremos, en primer lugar, desearles un muy feliz día sábado. Siendo las 21 horas con 35 minutos de este día viernes 23 de mayo del año en curso. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todos quienes se conectan desde diferentes lugares, desde Europa, Francia, Italia, el norte de Italia, incluso desde España, así como también Australia, Japón, Estados Unidos, México, Centroamérica, toda la región continental y por supuesto también a lo largo y ancho de nuestro país. Sean todos muy bienvenidos. em, Estamos en este reencuentro con cada uno de ustedes nuevamente. Ya vamos a estar comentando algunas cositas relacionadas con los motivos de todo nuestro retraso en lo que va de este presente año. De pronto, muy feliz sábado y muy bienvenidos al canal El Mensaje del Tercer Ángel. Como ustedes ya bien lo saben, lo conocen, un canal dedicado al estudio de la profecía para nuestros días. Buenas noches, Víctor. Es un gusto de saludarte, mi hermano, de volver a reencontrarnos a través de este medio. Tú allí a la distancia, si no me equivoco, a más de 1000 kilómetros que nos separan, pero unidos a través de esta modalidad, de esta tecnología. Espero que estés bien ya también de salud, seguramente también ya nos vas a contar también algo relacionado en lo personal. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están viendo en esta hora. Y de esta forma, muy contentos de volver a encontrarnos. Hacía tiempo que queríamos y buscábamos el reencuentro, pero no se nos daban los elementos y ahora hemos podido juntar ciertas partes allí y reestructurar y poder emitir este programa en esta hora. Que Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos. Y bien dicho, son 500 kilómetros de Santiago hasta acá, hasta Coronel, y 804 kilómetros de Santiago hasta Copiapó. Copiapó. Así que son 1.300 kilómetros de distancia que nos separan, pero aquí a través de los medios nos reunimos con todos nuestros hermanos que nos están viendo. Así que un grato saludo para todos ellos en esta hora. Que Dios les bendiga ricamente. Así es. Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos. Grandes bendiciones y tenemos muchas cosas que comentar, especialmente dentro de, de la temática de nuestro canal y en relación a las profecías, los acontecimientos que están ocurriendo a través de todo el mundo, y especialmente también al interior de nuestra iglesia. Grandes señales estamos viendo en el tiempo que nos toca vivir aquí ahora, en este presente. Eh, ¿Qué lectura nosotros vamos a hacer de lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos? ¿Cuál será nuestro acercamiento, nuestra apreciación? ¿Desde qué punto de vista, desde qué óptica nosotros vamos a hacer la lectura de los acontecimientos que están ocurriendo? Por lo tanto, queremos invitarlos para que ustedes se queden hasta el final y nos puedan dejar sus comentarios también. eh, y, y Dios mediante, también el día de mañana vamos a estar también con otra temática. Los invitamos para que allí donde ustedes se encuentren, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos guíe. Señor amado, que estás en los cielos, te damos las gracias por este día sábado que tú nos das. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos que están aquí conectados, que tú les guardes de todo mal, rogando que tu presencia esté en cada hogar, en cada familia. Bendice a aquellos que estén pasando por momentos difíciles, que tu presencia, Señor, esté allí, los reconfortes, y aquellos que tienen algún problema de salud, también tú les bendigas.
Quédate con nosotros, tu espíritu nos guíe en esta reflexión, en este estudio de los acontecimientos que están ocurriendo, así como también, Señor, eh, tú nos des la lectura que debemos de hacer de estos eventos aquí en la tierra. Bendito sea tu nombre en este día sábado y lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Eh, Bien, queremos junto a Víctor también, en primer lugar, agradecer a ustedes, mis queridos hermanos, por el interés que han tenido con cada uno de nosotros, en vista de todo este silencio que hemos tenido aquí en el canal, eh, prácticamente desde enero, a mediados de enero aproximadamente, y lo que ha sido febrero, marzo, abril y ya ahora casi ya pronto a terminar este mes, estamos recién reintegrándonos. Por lo tanto, ha habido preocupación, hemos sentido el cariño, la preocupación de parte de ustedes, y queremos agradecer a cada uno de ustedes, sinceramente, por el aprecio, el cariño, la preocupación y las oraciones que ustedes han tenido por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Víctor, los agradecimientos para nuestros hermanos también. Así es, han sido, tú bien decías, febrero, marzo, abril, mayo, han sido más de 3 meses, casi 4 meses, en que por algunas circunstancias técnicas y circunstanciales no hemos podido estar presentes. Tú por tu razón, por las mías, tema de salud, eh, tú las circunstancias vividas y también las circunstancias técnicas que nos han impedido poder encontrar los medios y los recursos técnicos, más bien de comunicación, para poder llegar hasta ustedes. Pero hemos ideado otra forma, lo estamos haciendo por otro camino. Y no es exactamente lo que teníamos o habíamos hecho durante mucho tiempo, pero igual estamos llegando y lo vamos a seguir haciendo, Dios mediante, lo mejor que podamos, yendo mejorando estos aspectos técnicos del poder seguir con el mensaje del tercer ángel en el aire, en los medios. Gracias por toda la preocupación, gracias también por los reclamos que se hicieron cuando se ponía en marcha el canal. Bueno, ahora está saliendo de esta forma en esta primera edición, Fernando. Sí, por supuesto, y también esto queda demostrado el interés de varios de nuestros hermanos, no solamente en el hecho de preguntarnos cuándo habríamos de retornar, sino que nos pedían que volviéramos, no, necesitaban de nuestro comentario, la forma como estudiamos la profecía aquí en el canal. Ustedes bien ya nos conocen en relación a esto y muchos de ustedes ¿por qué no decirlo, Víctor? Nos pedían, nos exigían que volviéramos y aquí estamos, ¿cierto? Claro, y tal como tú lo señalaste, también el aspecto técnico aún no está superado en un 100%. Esperemos que ya el Señor nos entregue las soluciones. Bueno, dos aspectos de peso, uno que tenía relación con el aspecto en el ámbito personal de cada uno de ustedes, tú, Víctor, allí, tema de salud también, que seguramente ya vas a comentar algo, y también en lo personal, una situación personal por la cual estamos viviendo, atravesando, y a su vez también que impide tener la señal íntegra, ¿cierto?, de lo que es la conectividad a lo que es la Internet. Pero aquí estamos, mis queridos hermanos, para poder hacer frente a esto y por allí, bueno, Dios da las luces para a veces, si no está el puente para pasar, hacer el puente, Víctor, y aquí estamos cruzándolo en lo técnico. Así es, así es. Pero ya estamos. El asunto es que agradecemos a Dios de estar
junto a ustedes, más allá de las situaciones. Bueno, eh, ya lo dije, ya lo comentamos, yo por mi parte un problema de salud, del cual ya vamos saliendo, gracias a Dios, no digamos saliendo, pero lo tenemos, lo estamos controlando. Ya los médicos, por ahí el 21 de junio, me van a dar el diagnóstico definitivo para ver si el asunto se solucionó naturalmente o voy a tener que someterme a alguna intervención médica. Bueno, eso Dios lo dirá. Pero por otro lado, una cosa que creo que tú tienes que comentar también es que las circunstancias te llevan a cambiarte de domicilio y donde estás ubicado no llega internet. Esa es la razón fundamental por la cual no podíamos salir todo este tiempo porque no hay señal de internet donde en el sector no ha llegado la señal allí. Está el cableado, está todo lo que... Bueno, cuéntate un poquito de eso para, antes de entrar a las preguntas puntuales que vamos a tratar hoy día. Sí, bueno, grueso. Bueno, tal como tú lo mencionabas, circunstancias, ¿cierto? Tuvimos que cambiarnos de domicilio y obviamente hay sectores que no están cableados con internet y este es precisamente una de las situaciones. Hemos hecho todo lo posible con las consultas, las peticiones, pero todo ha sido infructuoso. Bueno, ese ha sido uno de los grandes motivos y de peso, y junto a Víctor hemos ideado acá, ¿cierto?, otra nueva forma de poder estar con ustedes. Tal como tú lo señalaste, ya estamos acá, ¿cierto? Y mientras tanto, en el mundo, mi querido hermano, han estado ocurriendo El muchos mundo sigue eventos de los girando. cuales el mundo sigue girando. eh, lo habíamos mencionado el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre 2024, eh, en relación a grandes acontecimientos que habrían de ocurrir y precisamente algunos de ellos suscitan la atención también mundial. ¿Hacia dónde vamos, Víctor? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Las señales de los tiempos, eventos religiosos, políticos también, y especialmente dentro del ámbito religioso, la elección de un nuevo papa, León XIV, el cual creo que bajo este pontificado, Víctor, eh, es el primer pontificado bajo redes sociales ya masivas, a diferencia del 2013. Recién estábamos con los teléfonos inteligentes, las formas de WhatsApp, pero ahora ya las redes sociales es una explosión de estas en cuanto a lo masivo, y obviamente que se han suscitado todo tipo de comentarios, desde lo esotérico hasta lo fantasioso. ¿Y cuál es nuestra opinión? ¿Cuál es nuestra visión con respecto a los tiempos que estamos viviendo? Te comento, por allí algunos hermanos, y especialmente una persona que aprecio en la distancia, en la cual trabajamos juntos, eh, me preguntaba por interno el otro día, mm, me mandaba yo un mensaje: Fernando, ¿qué es lo que podemos esperar ahora? Y precisamente la misma pregunta: ¿hacia dónde vamos? Y debe ser la pregunta, la interrogación de muchos personas en el mundo, Víctor, como también dentro de nuestra iglesia. Por supuesto, la preocupación es latente, está presente, pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener, tener en cuenta en esta situación es que, ¿qué nos ha sucedido como mundo? Nunca antes el mundo había estado tan preocupado, no lo recuerdo. Yo ya he vivido bajo la sombra desde el Papa Pablo VI en adelante, Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ¿ya? Benedicto XVI y León XIV, cinco papas, pero parece que, no sé si es opinión mía, pero nunca había suscitado tal preocupación la elección de un papa como ahora.
gracias a los medios de comunicación que se masifican, todos comentan, todos dicen, todos hablan, para bien o para mal. Entonces, lo que confunde y lo que preocupa es que haya adventistas que teniendo la Biblia en mano, teniendo el libro de Daniel, teniendo el libro de Apocalipsis, sabiendo lo que dice Apocalipsis 13, sabiendo lo que dice Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, 11 y 12, teniendo el conflicto de los siglos en la mano, teniendo eventos de los últimos días en la mano, y si no lo tiene, lo baja de internet y lo lee, nosotros nos estemos dejando exactamente, allá, nos estemos dejando llevar por opiniones fantasiosas como si no supiéramos nada de profecía y atribuyéndole cosas que este Papa no tiene y no va a tener. No, que con este Papa viene el fin, que con este preocupación, asústense los adventistas, pongan atención los adventistas, se viene la persecución, porque este Papa inicia la persecución, este Papa inicia la ley dominical y una serie de temas que da pena, por no decir que da vergüenza y en cierto medio hasta eh, indignación ver tanta ignorancia junta hablándose desde bocas que dicen ser adventistas. Que el mundo evangélico diga mil cosas de la profecía y de este Papa no me preocupa tanto. Me preocupa aquellos que teniendo el conocimiento de estas cosas, teniendo el conocimiento de la profecía, estemos hablando, no sé cómo, no tengo el sinónimo aquí a mano para decir, pero digamos que son barbaridades. Sí, a eso me refería hace un momento atrás y cuando te mencionaba realmente muchas opiniones, comentarios, eh, bastantes eh, ángulos, puntos de vista de cómo ver todo lo que está precisamente ocurriendo. ¿Cuál es la lectura que nosotros vamos a hacer de todo esto, Víctor? ¿Cuál es la interpretación? Y ese es el tema. Eh, el despliegue de acontecimientos los podemos tener frente a nosotros, pero las opiniones, las lecturas que vamos a hacer va a ser en base a qué. Tenemos algunas preguntas que poder compartir con ustedes, hermanos, como ya lo mencionamos a título general, hacia dónde vamos, qué vamos a esperar dentro ya de poco, pero ya yendo a algo más, ya más puntuales, preguntas más puntuales. León XIV, mis queridos hermanos, ¿quién es este Papa? Interesante, ¿cierto? Ya sabemos desde el punto de vista de lo nacional, que es, él es, o de su nacionalidad, él es norteamericano, con una nacionalidad también peruana, y ha llamado mucho la atención de parte especialmente de nuestra iglesia como un papa norteamericano y un presidente, ¿cierto?, que tiene, en este caso Donald Trump, que tiene bastante afinidad con la iglesia protestante en Estados Unidos, sean los dos poderes que en este momento estén a la cabeza o sobre el escenario mundial del momento. Pero también junto con ello, Víctor, Casualidad, perdón viene, que te interrumpa, Fernando. Casualidad que sea norteamericano. ¿Es casualidad o hay intencionalidad? ¿Qué crees tú que hay detrás de eso? muy buena la pregunta. ¿Habrá una casualidad? Discúlpame, pero la Iglesia Católica, con el respeto que me dice, voy a usar una expresión folclórica que tenemos aquí en Chile, no da puntada sin hilo. No da Sí, puntada sin hilo. sí, y precisamente la lectura del capítulo 36 del conflicto de los siglos, la libertad de conciencia amenazada, en otros conflictos tiene el título Los fines del papado,
Pero bueno, el capítulo es el mismo, ¿cierto? El capítulo 36 señala claramente que, bueno, ahí la sierva del Señor revela cuáles son finalmente los propósitos de Roma, pero me llama mucho la atención, Víctor, y se asocia mucho a lo que tú ya mencionabas. Hay una, esto es casualidad o hay una intencionalidad detrás de todo esto. Y me refiero al párrafo que dice claramente que Roma sabe leer el porvenir y se da Sabe leer los tiempo, tiempos y sabe leer los puede, tiempos. exactamente, sabe mirar los tiempos y se proyecta hacia el futuro. Ahora, me parece también que Elena de White, la Espíritu de Profecía, dice que una de las pretensiones del catolicismo es deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Y Estados Unidos es la representación viva de ese protestantismo. Sí, por supuesto, una representación viva del protestantismo y no solamente eso, Víctor, porque el tema no para allí. Aparte de la intencionalidad de Roma de deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho, y estamos hablando de una nación protestante como los Estados Unidos, es recuperar la supremacía perdida. Y así lo Lo señala dice el conflicto de los también, siglos. lo dice el conflicto de los siglos. En estos momentos Roma se muestra apacible, lo dice el conflicto del capítulo 36, es igual que el camaleón, lo señala la sierva del Señor, cambia, se muestra apacible, pero cuando es impotente, pero déjesele que Exactamente. recupere el poder y la supremacía perdida y se va a ver en el momento la intolerancia y también la persecución. Detrás de toda esa apariencia apacible está el veneno de la serpiente, lo dice la sierva del Señor también en ese mismo capítulo. Pero junto con ello, Víctor, también surge la otra pregunta. ¿El Papa León XIV trae el fin del mundo? O dicho de otra manera, si lo vemos desde el punto de vista en el mundo adventista, ¿es León XIV quien va a proclamar la ley dominical? ¿Está ¿Quieres que te asociado responda? todo esto al fin del mundo? ¿Quieres que te responda al tiro de inmediato? Te doy el más rotundo, rotundo, retumbante, sonoro, definitivo y concreto. No, no. Y digo no porque he leído Apocalipsis 13 y no dejo de leer Apocalipsis 13, porque leo los testimonios del Espíritu de Profecía y Papa, el Papa no trae ni a este Papa, ni el anterior, ni la posibilidad de que de otro que viniera. No son ellos los que traen el fin del mundo. Y no trae ningún Papa, siguiendo la línea, escúchese bien, y digan, después digan lo que digan, comenten lo que comenten. Ningún papa va a traer la ley dominical. La ley dominical no, repito, no, y por tercera vez, no viene de Roma. ¿Me equivoco, Fernando? No, mi querido hermano, no te equivocas. De paso, abro un paréntesis y en relación precisamente a este tema que vamos a tratar en forma bien detallada el día de mañana, a las Sí. 20:30 horas, Dios mediante, el día de Una vez mañana. más, Una vez más, una vez más, mis queridos hermanos, tal vez para muchos sea de asombro lo que estamos aquí comentando en relación a la negativa en que este Papa o el que venga, ¿cierto? Si es que así se dan las circunstancias en Roma, no van a traer la ley dominical, no van a dictar ley dominical y nuevamente, Víctor, creo que muchos, o espero equivocarme, o tal vez algunas de las miradas del pueblo adventista están puestas en Roma, otros en Israel, pero la profecía nos devuelve la mirada hacia otro lado.
Fíjate qué Preguntas pasa por esto. que Fíjate que, disculpa que te interrumpa. ¿Tú sabes por qué pasa esto? Por una sencilla razón. La gente adventista no está leyendo El conflicto de los siglos y el que lo lee pésimo y no está leyendo ni los libros relacionados, ni libro Maranata, ni evento de los últimos días, ni testimonio, ni joya de los testimonios donde se tocan estos temas. No se están leyendo esos libros. La gente se está tomando de aquello que escucha a su alrededor, de lo que escucha decir de otros, y lo toma como propio y lo empieza a repetir como un lorito sin tener una base de por qué está diciendo o afirmando lo que afirma. Y una de las cosas que yo te digo, los que están planteando que la ley dominical, que el fin del mundo lo trae el Papa, que la ley dominical la trae el Papa, que la persecución lo trae el Papa, creo que han leído cualquier cosa menos Apocalipsis, menos el conflicto de los siglos. correcto, muchas de las opiniones se basan en precisamente opiniones personales, en un yo creo, a mí me parece, pero no hay notas de pie de página, no hay un escrito, está una fundamentación digo, o un desarrollo teológico armonioso, bonito, de lo que es la profecía apocalíptica, ya sea Daniel, Apocalipsis, junto con el espíritu de la profecía el espíritu de profecía nos pone en el carril correcto para poder interpretar Daniel, tanto Daniel como Apocalipsis. Por lo tanto, eh, desde acá, Víctor, hacemos un llamado a todos nuestros hermanos para que puedan retornar a lo que es la lectura del espíritu de profecía y obviamente de las sagradas escrituras. Mira, voy a hacer una sola, dos cosas, dos textos. ¿Tú te acuerdas lo que dice Conflicto de los Siglos, página 498? Los Cuando, Estados la, Unidos, la profecía, cuando las principales, iglesias de los Estados Unidos ya, uniéndose en puntos uniéndose, comunes de doctrina. fíjate, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado Estado. para que éste promulgue sus creencias o apoye sus postulados, entonces, y solo entonces, ¿qué hace? Se forma la imagen de la bestia y es la imagen de la bestia la que promulga la ley dominical. No hemos leído Apocalipsis 13. ¿Cómo dice Apocalipsis 13, Fernando? ¿Quién es el poder que habla y manda que a todos los habitantes de la tierra se les ponga una marca en la mano derecha, en la frente, que se le ponga el número de la bestia, el nombre de la bestia o la marca de la bestia? ¿Quién manda eso en Apocalipsis 13, Bueno, ahí Fernando? la lectura es clara, ¿cierto? Es la segunda bestia, la que sube de la tierra, la que prepara todo el camino, la que hace todo, la que obliga al mundo entero, al que somete al mundo entero para que adore a la primera bestia. Obviamente estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Y más que los El Estados mundo, Unidos, está en Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos es la imagen de la bestia. correcto. Acuérdate que la bestia con cuernos de cordero le infunde aliento a la imagen para que ésta hable y haga matar a todo aquel que no la adorase. La imagen de la bestia. Y la Y es la imagen de la imagen, bestia es el correcto, papado. La imagen de la hace bestia una, es el papado. hace una copia de la primera bestia. Correcto, pero no es el papado. No es el papado. La imagen de la bestia es el protestantismo apóstata y el protestantismo apóstata es el que manda a que se ponga una marca, el nombre o el número de la bestia y que se mate y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga estos tres elementos. Entonces viene la gran pregunta, ¿quién es? Y si es la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, el que impone la ley dominical, la marca de la bestia, ¿quién ya no lo está imponiendo? La primera, Ya no el es el papado. papado, ya no es el papado, ya no es el En otras papado. palabras, en otras palabras, la profecía nos está llevando a poner nuestra atención en lo que son los Estados Unidos de Norteamérica.
Los sin protestantes de los duda Estados alguna. Unidos, dice, por supuesto, señala el conflicto de los siglos en el capítulo que sigue, el capítulo 37, que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y a Roma, en este caso a través de la observancia del día domingo. Pero fíjate los temas, Víctor, que van saliendo de acá. Y yo hago una pregunta en esta hora a todos nuestros hermanos quienes nos están escuchando. Fíjate los temas, los grandes temas que presenta Apocalipsis capítulo 13. ¿Sabemos lo que es la imagen de la bestia? ¿Qué es lo que es? ¿Quién la formará? ¿Y qué hará la imagen de la bestia? Por otro lado, otro tema que surge allí, hace matar a todo aquel que no la adore. ¿En qué momento de la línea profética se cumple esa profecía? Eh, a- la marca de la bestia, Víctor, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Cómo se relaciona con la imagen? Y por otro lado, también, aunque el texto no lo dice, pero se lee de entre líneas que también hay un decreto económico, porque nadie puede comprar ni vender, a menos que tenga la ¿Sí? marca, nuevamente el número, el nombre o el número de la bestia. Fíjate, temas importantísimos. ¿Lo dominamos como adventistas del séptimo día? No lo estamos dominando y no estamos leyendo, porque imagínate cómo a mí me molesta, me indigna el poder ver de cómo hay adventistas haciendo todo tipo de videos y advirtiendo poco menos que este Papa es el fin del mundo hecho carne. Cuando salió Trump no hicieron lo mismo. No, Sí, con este presidente llegó el fin. No, y con el anterior te dijo lo mismo, y con el anterior lo mismo. Cada vez que un líder significativo asume ese punto, ese lugar en el mundo, nosotros estamos anunciando el fin. Y pasa el entusiasmo y de ahí no hablamos más. Y no damos cuenta ni nos hacemos responsables de las palabras que hemos dicho. Los que anunciaron que con Juan Pablo II venía el fin, ¿se han hecho responsables de su falsa profecía? No. Y ahora, no, ahora lo mismo. Y como hay más medios, se masifican más y se habla, discúlpame, mucha ignorancia y mucho disparate. Mira lo que dice aquí, voy a leer una sola declaración del Espíritu de Profecía. Evento de los últimos días, página 133, párrafo 2. El protestantismo, nótese bien, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder humano. Luego decretará una ley contra el día de reposo de la creación. ¿Quién lo decreta? ¿Quién da la ley dominical? El protestantismo. Adventistas, adventistas que están hablando falsedades y profetizan mentiras. El protestantismo, dice el Espíritu Profecía. Ese es por mencionar una de las muchas citas que hablan de dónde viene la ley dominical. sí, correcto. Eh, y aquí surge otro tema también, ¿ah? En relación con eso. Fíjate que, bueno, lo hemos tratado aquí en el canal años atrás, en varias oportunidades, y nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que viene una ley dominical, y abro un paréntesis aquí, Víctor, ¿ah? Por allí algunos adventistas hasta niegan estos eventos finales y otros, como eruditos, llaman incluso a hacer revisión del conflicto de los siglos que fue escrito para una época victoriana y que los tiempos hoy en día han cambiado. Cierro Correcto. el paréntesis y en este caso, claro, correcto, cierro el paréntesis, donde como iglesia sabemos que viene una ley dominical, eh, algunos tienen la mirada en Roma, otros la tienen en Israel, están atentos a lo que va a ser el tercer templo, la edificación del tercer templo, la vaca roja, la vaca lazana, etcétera, etcétera.
Otros, ¿cierto? Esperan eventos políticos, obviamente está involucrado también, pero ¿cuál es el gatillante de la ley dominical? Eh, ¿Cuáles son los motivos y causas que realmente van a llevar a los hombres a la ley dominical? Conflicto de los siglos, capítulo 37, por allí en las páginas 600 de ese libro, ya empieza la sierva del Señor también a darnos los motivos y causas de la ley dominical. Que muchas de estas cosas pueden ir preparando el terreno hacia allá, que todo esté pavimentado, pero fíjate que hay un gatillo en todo esto. Sabemos cuáles son los eventos que van a estar detrás de esto. Por lo tanto, nuevamente surge la pregunta para todos nuestros hermanos que nos están viendo aquí ahora. ¿León XIV promulgará la ley dominical? Es una pregunta que ya hemos prácticamente respondido, pero en el tema que vamos a tomar mañana, Dios mediante, a las 20:30 horas, vamos a desarrollar con lujos y detalles, vamos a argumentar en relación a esta posición, ¿cierto? Que es la posición bíblica y profética que en estos momentos nosotros estamos aquí tomando. Exactamente. Oye, tú hablabas, dijiste allí, estos que se están dedicando a ser revisionistas y negacionistas del espíritu de profecía, yo les digo que, ¿cómo dice la Biblia? Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra no va a ser desatado en el cielo. Sí, correcto. Entonces, todo revisionismo que se haga al conflicto de los siglos tiene su trasunto en el cielo. Esos revisionistas, el Señor va a revisar también si los deja en el libro de la vida o también tendrá que decir, son de una época victoriana, borrémoslo, saquémoslos de aquí. Así que los revisionistas de la tierra tienen que estar seguros de que en el cielo sus nombres también van a entrar a un periodo de revisionismo por haber caído en el engaño y en la incredulidad de deshabilitar la autoridad profética que Dios les dio al espíritu de la profecía. No, es muy delicado este tema relacionado con el revisionismo, o bien agregarle, ¿cierto?, a la profecía, o bien quitarle también, bajarle el perfil. Hay una terrible maldición al final del libro, Apocalipsis capítulo 22. Yo testifico, dice la palabra de Dios allí, a todo aquel que añadiere o quitare, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida y o bien traerá las plagas que están escritas en este libro sobre aquel que también le agregare al libro. O bien si le quitas, ¿cierto?, lo que Apocalipsis dice, porque mucha gente podría asustarse. Esto no es un tema para una semana de oración, no son temas para evangelismo. Cuando lleguen esos días finales, mi querido hermano, siempre ha sido nuestra reflexión, muchos rostros van a palidecer. Y muchos Correcto. van a desear tener solamente un día nomás, Víctor. Solamente tener un día nomás para ver lo usado para predicar estas cosas, pero será demasiado, demasiado tarde en el momento. Fernando, la Biblia nos dice claramente, creed a sus profetas y seréis Prosperados. prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y recuerdo también claramente ese pasaje que dice que sin profecía el pueblo se Se desenfrena. desenfrena. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Dejar de creer en los profetas, en el profeta para este tiempo, en la profeta para este tiempo, porque parece que queremos no tener profecía, porque queremos ir al desenfreno. Esos que están llevando al pueblo al desenfreno, uy, uy, uy. ¿Te acuerdas un profeta falso que llevó al pueblo al desenfreno? Balaam, ¿qué le pasó? Sí, correcto. Es terrible lo que No, puede terrible, terrible, pasar terrible, allí. Así que terrible. no podemos jugar con estos temas porque son tremendamente delicados.
No, es muy delicado. Ya ir directo con lo que es la profecía e intentar cambiarla, modificarla. eh, Oye, ¿y quién te dio la autoridad de modificar o que tienes que revisar los escritos sagrados que Dios nos dejó, inspiró, ¿cierto?, a través de su sierva, como para poder ir y cambiar las cosas? ¿Dónde está la autoridad que Dios nos ha dado frente a eso? No, el Señor lo ha escrito y lo dejó y quedó establecido. Pero si uno se mete con eso, se indaga en lo que Dios no nos ha autorizado ni dejado para revisión de lo que es la verdad, vamos a enfrentar lo que Apocalipsis capítulo 22 allí señala. Donald Trump, Víctor, por un lado, León XIV, ¿cierto? Eh, Encarna un poder político religioso, pero donde la figura predominante es lo religioso, pero acá tenemos el poder político. Donald Trump, él trae la ley dominical, Donald Trump firmará la ley dominical. Es él el que tiene la iniciativa, ¿cierto?, de una ley dominical porque le va a devolver el poder a la iglesia, como lo ha señalado. Está haciendo que retorne la Biblia a las escuelas. Incluso ha señalado en cuanto a lo que es el ser humano, ¿cierto? Volviendo a lo que la Biblia señala, solamente hombre y mujer, Sí, y muchos se ha metido en el tema del matrimonio se han metido en el tema y las versiones del modernas de matrimonio. matrimonio. Sí, Mira, correcto. Pero acá surge esta pregunta. ¿Él es el que realmente trae la ley dominical porque es republicano? mira, en esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo te dije en algún momento ya, la iglesia no da puntada sin hilo. Si eligió a un papa norteamericano, es porque, ¿qué está buscando? Fíjate, cuando eligió a Carol Wojtyla, Juan Pablo II, ¿qué sucedió con una gran potencia? Mira, bueno, si retrocedemos un poquitito en la historia, eh, bueno, tenemos a Juan Pablo I, ¿cierto? ¿Cuánto dura? ¿Un par de días? ¿Menos de un mes? ¿Alrededor de un mes? ¿Cierto? Fallece, es elegido Karol Wojtyla. Podríamos decir que estábamos en el, tal vez, en el pic to pic de lo que era la Guerra Fría en ese momento, Rusia, la amenaza del comunismo, La Unión todo lo que era Soviética, Europa, la Unión Soviética, y Karol Wojtyla era polaco, el papa polaco, por lo tanto, teníamos allí en Polonia los grandes líderes sindicales que finalmente se convirtieron, Lech Walesa, Lech Walesa, ¿cierto? Presidente después llegó a ser, y obviamente estaba la Unión Soviética allí predominando. Estaba el muro de Berlín, Alemania dividida. Por lo tanto, si Roma sabe leer los tiempos, proyectarse hacia el futuro, sabe leer los tiempos, no da puntadas sin hilo y tiene la mira puesta en la recuperación de la supremacía perdida, obviamente que lo que era el comunismo en Europa en su momento estorbaba los fines del papado. Y ahí viene lo que se conoció en la década de los 80 o al inicio de los 80, ya con el gobierno de Ronald Reagan, la, Víctor, la la, la Santa Alianza. Alianza, la Santa Alianza. Abro un pequeño paréntesis, fíjate que el año 81 yo estaba en el liceo y nos enteramos que Juan Pablo II había recibido una herida, o sea, había un atentado. Pero eso fue tiempo al mes después o a los meses después que Ronald Reagan también recibió un atentado, también Exacto. le dispararon. Increíble que a los dos líderes, pero la foto icónica de todo esto, Víctor, como Ronald Reagan, ¿cierto? Presidente de Estados Unidos, Juan Pablo II,
el papa del momento, se dan esa mano y ahí están los titulares, la Santa Alianza. ¿Cómo lo planificaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué movimientos se hicieron por detrás? Se Pero bueno, sabe, sí, sí. cuando llega el año, ¿cuánto? 89, 90, ya estábamos en el seminario estudiando teología y nos enteramos, mira, nosotros no, estábamos internos y no teníamos de acceso, estaba ya hablándote de esos tiempos añejos de allá, donde no podíamos tener un televisor en las piezas, menos una radio, no había computación, no había internet, no estaban estos medios, y nos enteramos por el pastor que nos estaba haciendo la clase de momento que había caído el muro de Berlín. Mm. Roma tiene puesta la mirada en la recuperación de la supremacía perdida, el comunismo empezó a retroceder y obviamente fue uno de los papas más poderosos dentro de la historia moderna de lo que ha sido hasta el momento y uno de los pontificados más extensos, si no me equivoco, 25 Sí, años. sí, largo, largo su pontificado. El papado supo leer la política y sabía que a través del movimiento Solidaridad, si liberaba a Polonia, Polonia era el granero de Rusia, eso eso iba a desestabilizar la Unión Soviética y los recursos vinieron de Estados Unidos y los medios por el cual entraron a Polonia fueron la iglesia. Por lo tanto, la iglesia y Estados Unidos causaron esto. Pero, pero para eso se eligió un papa polaco y ahora se elige un papa norteamericano. Antes de que sigas con eso, Víctor, me llama la atención lo que tú mencionaste, el presidente de Estados Unidos y el papado. Los dos poderes, los dos poderes que están allí presentados en Apocalipsis capítulo 13, actuando sobre el mundo. Exactamente. Y marcando, empezando a marcar presencia en el mundo final, en lo escatológico del mundo. Y eso no es casualidad. Ahora, no es casualidad y tampoco el evento que siguió a lo que fue la caída del muro de Berlín, porque Estados Unidos hasta ese entonces tenía ese pasado angustioso de lo que fue la guerra de Vietnam, donde tuvo que retirarse, salieron derrotados. Muchos de los soldados que regresaron a su país no fueron mirados de buena manera porque era una guerra que nadie la quería, obviamente. Bueno, nadie quiere la guerra, pero a diferencia de lo que después habría de ocurrir, y me estoy refiriendo a la guerra del Golfo, con el presidente Jorge Bush, o si lo, o si George lo Bush, prefieres, Víctor, claro, o si lo prefieres en inglés, George Bush, ¿sí? eh, con lo que fue la invasión de Saddam Hussein a Kuwait. Ujú. Fíjate que todo lo que hacían los periodistas, los analistas políticos, la noticia del momento, la inminente guerra que se aproximaba, eh, muchos decían que Estados Unidos iba a salir derrotado de aquella, de esa nueva guerra, que eh, Irak era una nación poderosa, la antigua Babilonia, y Saddam Hussein prometía a la madre de todas las batallas. ¿No? Víctor, Ahí anunciaron muchos evangélicos el fin del mundo. Y el adventistas, fin, correcto, y adventistas también se subieron al bus de la falsa profecía en esa época. sí, y lo que llama la atención, Víctor, que de esta Santa Alianza, y ya bajo otro presidente, en este caso George Bush, como lo mencionábamos, finalmente en menos de un mes, los norteamericanos dirigiendo una coalición, ellos ahora al frente de todo, le demostraban al mundo entero que son la nación de la profecía. Exacto. Dominaron y derrotaron ahí a las fuerzas enemigas, todo lo que consideran ellos peligroso.
Y esa es la situación que hoy día vemos. Entonces, un papa norteamericano es ahora para estrechar los lazos con Estados Unidos y empezar a ejercer influencia significativa a la iglesia sobre la potencia más grande del mundo, política y económica, pero, aquí está el gran pero que es protestante. Para para el Vaticano el problema no es que Estados Unidos sea poderoso económicamente o que sea la potencia armamentista número uno del mundo. El problema que tiene el Vaticano con Estados Unidos es que es protestante. Y eso es lo que tiene que eliminar, lo protestante, Sí, que lo protestante se someta, se doblegue a la autoridad del Vaticano. Y los moradores de la tierra, ¿qué dice Apocalipsis 13? Se sorprenderán cuando se sane completamente esa herida. ¿Cuándo se sana esa herida? Cuando retoma todo el poder, y eso todavía está en el futuro. Está en el futuro. sí, está en el futuro todavía el sanamiento de la herida de muerte, va a sanar completamente ya cuando finalmente, Víctor, tengamos una ley prácticamente a escala global, primero en Estados Unidos, después a escala global, y ya cuando el mundo protestante se dé cuenta de lo que hizo, a rendirle pleitesía al papado, de estrecharse la mano con Roma, será demasiado tarde para salir de la trampa, así lo señala el mismo conflicto de los siglos, el capítulo 36. Pero hay un detalle más, Víctor. Correcto, hasta aquí en este programa estamos señalando y afirmando que Roma no va a dictar la ley dominical, pero surge otra pregunta, entonces, ¿cuál es el papel de Roma en relación a la ley dominical? El conflicto de los siglos lo dice, el mismo capítulo 36, libro misionero. Y, y señala claramente la sierva del Señor. Dice ella que cuando Roma ve que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje a través de la observancia de un falso día de reposo, ella precisamente no interviene, lo deja ser o va en auxilio de ellas, va por detrás, va en apoyo de ellas, pero es la bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero la que lleva la iniciativa. Es esa bestia la que habla. ¿Correcto? Correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que implica esta ley dominical que llevan adelante los protestantes, finalmente llevan a rendirle honor y pleitesía. Ellos no son el sujeto de la ley, no son los que van a llevar la ley adelante, sino que son el objeto de la ley dominical, porque el objeto tiene una meta, un blanco, objeto. ¿Cuál es el objeto? La ley dominical rinde honor al papado y le da la autoridad sobre el mundo. ¿Quiénes son los sujetos que le entregan esta autoridad? Las iglesias protestantes de Estados Unidos convertidas en la imagen de la bestia, unidas al poder político de Estados Unidos, que es la bestia con cuernos de cordero, le entregan el mundo y le entregan el protestantismo en bandeja de plata para que el mundo se maraville y todo diga quién, como la bestia, quién podrá luchar contra ella. Por lo tanto, no es el señor Trump el que emite la ley dominical. No, si el tiempo se da y las circunstancias dan, ellos, el señor Trump, el Congreso y todo el aspecto político de Estados Unidos van a aprobar la propuesta que harán las iglesias protestantes apostatadas, que unidas en esos puntos comunes de doctrina y la doctrina que los une en la inmortalidad del alma y el falso día de reposo, exigirán una ley dominical. Y el Estado les dirá que sí. Correcto, correcto. También acá en la Sagrada Escritura, Apocalipsis capítulo 13 señala claramente que precisamente es la primera bestia la que recibe la adoración de todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:8, y la Ujú. adoraron todos los moradores de la tierra. Y ahí señala quiénes son los que no están inscritos, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es ella la que recibe la adoración. Y la segunda bestia
no recibe adoración, sino que hace que la tierra y los moderadores de ella adoren a la primera bestia. Por lo tanto, el objeto de culto acá, ¿cierto? Es precisamente la primera bestia, Víctor. Eh, detalles impresionantes, vamos a analizarlos bien detenidamente en el día de mañana en relación a lo que es el Vaticano, a lo que es Estados Unidos, cómo se va a gestar todo esto. Y de paso, Víctor, de paso, eh, claro, serán las iglesias, las principales iglesias, o cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado. Pero fíjate que hay otros elementos intermedios que, bueno, no lo vamos a comentar ahora, pero ya mañana, tal vez con lujo y ¿Mm? detalle, hay elementos intermedios que también tienen que darse porque hay una constitución de por medio que impide la unión de la iglesia con el Estado, por lo tanto tienen que darse también otros acontecimientos relacionados con lo que es la primera enmienda y, por supuesto, lo que señala Conflicto de los Siglos, el capítulo 37, en relación a los desastres y catástrofes también en la nación del norte. Lo hemos dicho, estamos repitiendo aquí esto, por eso no estamos poniendo las declaraciones. Mañana pondremos las declaraciones, otra vez textualmente, pero esto es un tema ya repetido y conocido y anunciado en muchas ocasiones acá en este canal. La ley dominical no puede venir mientras antes no se haga el cambio en la primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos. Cuando escuchemos de ese cambio, cuyo propósito es escuchar a las iglesias para imponer la ley dominical y otras leyes religiosas, entonces adventistas, ahí llenen las redes, todas las redes, de que el fin ha llegado y que la ley dominical se hace presente, pero no antes. Correcto. Fíjate que en uno de los temas, no recuerdo en este momento cuál fue, pero sí lo hicimos años atrás, hicimos un punteo ¿Sí? de todos los pasos que se tienen que dar en Estados Unidos o a escala global para que una ley dominical se lleve a cabo. Hicimos, hermanos, hicimos un punteo, mis queridos, para que ustedes pudieran estar al tanto o poder decir en esta parte de la línea profética también estamos viviendo. Hay otro tema que también como adventistas del séptimo día no debiéramos de quedarnos al margen. Ya vamos a ver en qué contexto no quedarnos al margen, pero sí también están las opiniones incluso de adventistas del séptimo día de involucrar todavía, Víctor, a Israel como agente activo en la profecía apocalíptica en el tiempo final, que los judíos pueden ser salvos, que el evangelio puede llegar a ellos, por supuesto, claro que sí, para todos creyentes, pero Israel, cuando abrimos este tema, Víctor, tuvimos una audiencia de cerca de 2.000 personas conectadas Sí, en sí, una sola tarde. Más de 2.000 personas, por lo tanto, había un interés bien suscitado en el marcado momento, ahí. estaba esto iniciándose, muy marcado, y dejamos bien en claro cuál era el papel, el rol de Israel en estos momentos en la profecía apocalíptica. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Correcto, es una guerra, hay una guerra allí, hay excesos también cometidos. Y es otra señal también que se suma a todo un escenario que se está dando de guerras, de terremotos y de todos los acontecimientos que en este momento están ocurriendo a escala global, inestabilidad económica, inestabilidad social, el fenómeno ovni. Víctor, es un conjunto de señales que tenemos hoy en día y creo que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a tener ese mismo espíritu de ¿quiénes? Los hijos de Isaacar, Entendidos en los expertos en los tiempos. tiempos.
y que sabían lo que entendido en los Israel tiempos. debía hacer. Primero de Crónicas, capítulo 12. ¿Ya? Correcto. Ahora, lo que está ocurriendo en este lugar no puede, no puede abanderar a ningún adventista, ni por Israel ni por Palestina. He visto adventistas abanderarse por Israel. ¿Por qué te abanderas por Israel cuando tu bandera es Cristo? ¿No sabes que los judíos todavía odian a Cristo? ¿Sabías tú que está prohibido leer el Nuevo Testamento en Jerusalén? Que en Jerusalén y en Israel no está permitido que funcionen libremente las iglesias cristianas y los adventistas, que hay que estar escondidos y que si se encuentran con Nuevo Testamento y Biblias son destruidos y son llevados a la cárcel los que son cristianos o se atreven a mencionar el nombre de Cristo. ¿Acaso ignoras que el nombre de Cristo es maldecido entre los judíos? También existe una profecía. Sí, hay una gran profecía del Espíritu de profecía y que se basa en lo que dijo Pablo también como profecía, que al final de los tiempos, todo el Israel, todo el Israel creyente, todo aquel que acepte la profecía, el que acepte el evangelio, ese judío, ese Israel será salvo. Pero ese Israel tiene que creer el mensaje de los tres ángeles, ese mensaje que predicamos los adventistas. Y ese Israel, y dice Elena de White, que hombres poderosos del talante de Pablo entrarán en nuestras filas y que cuando descubran que Cristo es el Mesías y descubran la verdad que proclamamos, la irán a proclamar al mundo con tal fuerza como Pablo lo hizo y superarán en mucho a sus hermanos adventistas. Pero eso está en el futuro. El Israel que está haciendo esto hoy día está haciendo un crimen. Y por ambas partes. Jamás desde el lado de Palestina o Israel por su lado están simplemente en una guerra inhumana que no podemos respaldar bajo ninguna circunstancia. Han visto los adventistas que apoyan a Israel y esta guerra y dicen, no, que Israel ataque y destruya a los palestinos. ¿Han visto a los niños quemados? Niños de 3, 4 años, guaguitas muertas, sacándolas a veces de debajo de los escombros. ¿Acaso Cristo no murió también por los palestinos? ¿O se nos olvida? Correcto. Ah, es que no, es que ellos son paganos, no son de la línea de Israel. Bueno, ¿y Abraham no lo era también antes de entrar en el pacto y en la circuncisión? Entonces nosotros estamos entrando aquí en tomar un partidismo que Dios no nos ha pedido que lo hagamos. Nosotros debemos condenar toda violencia y toda guerra. Israel debe parar, Palestina debe parar por amor a la humanidad, por amor al Dios que dicen servir. Dicen que aman, que sirven a un Dios. Y ese Dios que dice, hace la guerra, mátate, asesínate, mata a los niños pequeños. Ese es el Dios que proclaman ellos. Ese es el Dios Alá del palestino. O ese es el Yahvé de los judíos. O el Jehová de los cristianos. ¿Cómo gente que dice adorar y servir al mismo Dios? Los palestinos creen en el mismo Dios, le llaman Alá, pero es la misma expresión, solamente que lo creen de que creen que la promesa de Abraham se cumple por el lado de Ismael. Y el judío y el cristiano lo dice por Isaac, pero ambos se unen en Abraham y se unen al mismo Dios. El Dios de Abraham era Dios dioses, uno el que iba a seguir por los palestinos y el otro el que iba a seguir con Isaac y con Israel. Es una vergüenza al cielo que los que dicen creer en Dios se estén asesinando y matándose como lo están haciendo, Fernando. Sí, te mencionaba, Víctor, también en relación a nosotros como iglesia, como adventistas del séptimo día, que, bueno, y recogiendo de tus palabras, que no debemos de abanderarnos, la visión, la interpretación que nosotros tenemos que tener, y especialmente de este tipo de eventos, de acontecimientos
en materia de lo bélico, ¿cierto? Donde están las vidas de las personas involucradas, es la que la profecía obviamente nos presente. Por lo tanto, como adventistas del séptimo día debemos de tener esta interpretación profética, bíblica, de lo que es el papel de Israel en la profecía, así como también de lo que es el Evangelio, llegando a toda nación, tribu, lengua y pueblo en el contexto del mensaje final, el mensaje del tercer ángel, mi hermano. Exactamente. No podemos olvidar que cuando Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta, no dijo se las dejo desierta por un tiempo y después vuelvo. Jesús se los dijo, y no me veréis hasta que digáis, bendito que viene en el nombre del Señor, y eso es en la venida de Cristo, y en ese momento, lamentablemente, harán lamentación por él, porque lo traspasaron. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Israel, y tiene que tener, que quede claro para cualquier evangélico, para los judíos, los israelitas y los palestinos y los adventistas, que el que acepta el mensaje del evangelio de este tiempo, como Dios lo ha ordenado que se dé, solamente el que acepta y cree en ese mensaje pasa a ser el hijo de Dios en todo lo de la ley. Eh, Tú no puedes decir, oye, no, si los va a salvar en apostasía, en rechazo, sin Cristo, en oposición a la Biblia, en oposición a sus hermanos o en odiosidades que llevan a matar al prójimo. Parece que Israel se le olvidó todo lo que sufrió durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos fueron sacrificados por la intolerancia. Y ahora ellos manifiestan intolerancia. Cómo lloraron a los niños y a las mujeres, a los bebés muertos. Y ahora ellos lloran a los bebés y los niños que son muertos a manos de las bombas israelitas. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, la regla de oro. Una nación que en este momento está en vía precisamente de construir un tercer templo, de continuar con los sacrificios. ¿Qué lectura a nosotros nos da eso? ¿Acaso, Víctor, si esperan al Mesías es porque tienen menos a Cristo? Lo han rechazado, lo menosprecian y ellos mismos lo señalaron y quedó allí registrado en los evangelios para la historia, para la posteridad y quién sabe si hasta la eternidad. No No tenemos tenemos más rey más que a rey César. que César y su sangre Caiga sobre sea sobre nosotros nosotros y sobre y nuestros hijos. nuestros hijos. Exactamente. Y acuérdate que Señales, fuera con este, cuando le dice, ¿qué le dijeron a Pilato con respecto a este? Fuera con este, fuera con ese. Danos sí, a Barrabás. suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Víctor, los hijos de Isaacar, ¿no? Experto en los tiempos, sabían interpretar los tiempos que uno está viviendo. Nosotros como adventistas del séptimo día que tenemos una tremenda, a ver, responsabilidad, una tremenda luz, un gran privilegio. Tenemos el cúmulo de todo lo que es la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la historia eclesiástica, el espíritu de la profecía. Tenemos, por lo tanto, junto con este enorme privilegio, una enorme responsabilidad también. Estamos, Víctor, te hago una pregunta, repitiendo una historia que no debió o no debe de repetirse en el sentido de que Israel no supo reconocer las señales de los tiempos. Jesús se lo dijo, Mateo capítulo 16, verso 1 cuando, del uno en adelante, cuando vienen los escribas, los fariseos, le piden señal del cielo y el Señor le dice que ustedes saben cuándo va a llover, cuando el cielo tiene arreboles, etcétera, y no sabéis distinguir las señales de los tiempos. Es decir, Jesús les estaba diciendo, ustedes están viviendo tiempos proféticos, las profecías se han cumplido, el Mesías está acá, ha llegado, estamos cometiendo ahora el error de no saber darle lectura a las señales ahora
de la segunda venida de Cristo, Víctor? Me parece que sí. Estamos teniendo un problema en ese aspecto porque hemos tenido problemas en el método de interpretación de la profecía. Hoy día el método de interpretación adventista de la profecía no es unívoco como antes lo era. Ahora las alternativas preteristas, futuristas, idealistas han dominado el escenario erudito dentro del adventismo. Y es más, por otro lado, el estudio de la profecía se ha abandonado. En manuscritos liberados o testimonios liberados, volumen 1, dice textualmente la hermana Joy, mañana lo vamos a compartir. El 95% de nuestros hermanos no comprenden las profecías. El 95% de nuestros hermanos. Saquémoslo en número. Eso significa que uno comprende la profecía de Daniel y Apocalipsis y hay 19 que no entienden nada de la profecía. En un solo enredo. Eso pasa internamente, pero mientras tanto también hay gente que no es adventista, como lo sucedió en la primera venida de Cristo, cuando llegan los magos de Oriente. Hombres educados, eruditos, no eran cualquier persona, pero no eran israelitas. ¿Y qué llegaron a decir? ¿Dónde está el rey de los judíos? Cuando Israel no tenía idea de lo que estaba pasando, mientras que otros sí lo señalábamos, sí lo conocían. ¿No será que gente de afuera también está interesado en esto, en ver los tiempos y reconocen, como lo señalaba la cita anterior, que algo grande y decisivo está por acontecer? Las calamidades, Víctor, en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, hasta esos eventos, Víctor, y ahí está la lectura que nosotros podemos hacer, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan, acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos, mi hermano. Muy rápido. Cómo muy clara es la profecía acá, lo que la sierva del Señor nos está señalando. Grandes cambios y los acontecimientos que están ocurriendo, a su vez, son como funestos presagios que anuncian acontecimientos de mayor gravedad. Exactamente. No podemos pasar por alto lo que dice la profecía. Nos hallamos en el mismo umbral de los eventos finales. Todo lo que está ocurriendo, las tragedias, los terremotos, las inundaciones, el derramamiento de la sangre en la guerra de Ucrania, en la guerra allá en la franja de Gaza, en las guerras en distintos, Pakistán y la India, el derramamiento de sangre, la violencia, los terremotos, las inundaciones, los desastres, son tiempos tormentosos que están delante de nosotros, pero no debemos frente a eso desanimarnos bajo ninguna circunstancia, dice el espíritu de profecía, sino continuar adelante. El problema es que hay gente que tosudamente como adventistas insisten en ignorar estas cosas y no darse cuenta que estamos en los mismos hechos que habíamos profetizado, ya estamos dentro de ellos. Están ocurriendo. Correcto, y Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon, Víctor, a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Como suele suceder siempre. Algunos creen, otros no creen, otros son burlescos, otros son más reverentes. eh, Ahí tenemos lo que sucedió en el mundo antediluviano, las burlas, hasta que finalmente llegó el cataclismo, llegó el día final, se cerró el arca y vino el lloro y el crujir de dientes. Y va a suceder también en los días finales, porque el hombre siempre repite la historia. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Fíjate que Jesús le advirtió y cuando llegó el momento, huyeron, lo traicionaron, lo dejaron solo
porque habían desterrado de su mente todo lo que Jesús les había advertido. Y los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, Víctor. Tenemos un cúmulo de profecías que nos presentan con claridad lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Qué terrible. ¿Y tú dónde ves ese ejemplo? En todos los videos de falsa profecía que están apareciendo en las redes. Que gente a nombre del adventismo o de que se creen reformadores del adventismo, pero no pasan de ser deformistas del adventismo, ¿qué es lo que hacen? Dañan a la iglesia, acusan a la iglesia, señalan eventos que no se van a cumplir, apuntan en la dirección equivocada, o apuntan al Vaticano, o apuntan a Palestina, y ahora que el Papa es el protagonista de los eventos finales, como si Dios no hubiera dicho que el escenario apunta hacia Estados Unidos y hacia las iglesias evangélicas de Estados Unidos, como si Dios no lo hubiera dicho. Ahí está, como si nunca Dios lo hubiera revelado. Y aquí viene una amonestación para nosotros, también así como, como consejos, debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos y aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Pero ¿qué pasa con predicadores? ¿Qué pasa a veces con ciertos líderes? No, hermano, no hablemos de esto, no, no hablemos de lo otro. Aquí hay gente que se puede ofender, otros pueden colapsar, otros se pueden asustar. No, no hablemos de esto. Cuando el Bueno, mismo Señor nos dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él, es decir, el Señor, ha dispuesto que ocurran. te cuento una cosa, una exclusiva. No te voy a dar el nombre, pero se me informó en esta semana de de un campo aquí en Chile, que está quebrado, financieramente quebrado. Hay un flujo de millones de pesos y en este minuto no se justifican a dónde fueron a parar. Está tan quebrado ese campo que o despiden o comienzan a despedir funcionarios, ministros, empleados, o empiezan a vender campos, terrenos, iglesias, o lo ayuda acá la administración de la Unión o de la división, o se va al hoyo. No te voy a decir qué campo es, no lo puedo decir, pero sí puedo decir el hecho. Esta gente que hace eso y que se pide ese, uno pregunta, ¿tiene temor de Dios? Son las mismas personas que te dicen que seas fiel con los diezmos y cuando tú fallas en uno o dos diezmos, te dicen que eso no es fe. Y bueno, ¿y qué hacen aquellos que tienen que manejar los sagrados dineros de la causa de Dios y pierden millones y hacen que un campo aquí en nuestra Unión Chilena esté virtualmente quebrado? A lo mejor lo van a negar, van a decir, no, ¿de dónde sacó eso? Pero lo escuché de alguien que trabaja en leyes y de alguien que está trabajando dentro de ese campo, quien mencionó esta triste y terrible situación. Si siguiéramos los consejos divinos, nada de esto ocurriría, Víctor, porque estaríamos en ese camino que el Señor nos ha señalado. Se necesita, mi hermano, y ojalá esto lo pudiéramos entender nuestros pastores, nuestros ancianos, todos nuestros hermanos. Se necesita un estudio mucho más detenido de de la palabra de Dios, y especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días o nuestros días. Allí debe estar nuestra atención, mi hermano. Están sucediendo grandes cosas y pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro del Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios
debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Y los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Lo que tú señalabas, eh, las profecías ocupan el pensamiento en nuestras vidas, el mensaje del tercer ángel. Estamos atentos a lo que va a ocurrir, lo que vamos a enfrentar dentro de poco y que ya está ocurriendo, eventos dentro de la iglesia, eventos que van a suceder en el mundo, una enorme crisis nunca antes vista. Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos ayude porque realmente la situación está compleja. No debiera sorprendernos lo que estamos diciendo. ¿Acaso no lo anticipamos de que esto iba a ocurrir? ¿De que una crisis iba a entrar en el pueblo de Dios? Y Oye, las crisis claro, no se crean en el vacío, se crean por errores cometidos, por actos humanos que están desprovistos de la sanción divina, por malas decisiones, pero la consagración a Dios es el llamado fundamental que nosotros debemos hacer. Con todo, la fidelidad a nuestra iglesia debe mantenerse. Los que actuaron mal tendrán que responder ante Dios. Dios tenga misericordia de su pueblo. Estoy pensando todavía en ese campo. Dios tenga misericordia de ese campo y no permita que su obra se cubra de oprobio por las malas decisiones de aquellos que han sido malos obreros en la causa del Señor. sí, correcto. ¿Hacia dónde vamos, Víctor? Aquí hay unas pinceladas, ¿cierto? En el espíritu de profecía, en la palabra de Dios, en todo lo que hemos comentado. Ya para mañana vamos a entrar en un detalle ya más fino, ¿cierto? En relación a lo que es la ley dominical, desde dónde viene, cuál debe ser nuestra posición, nuestra mirada hacia el Vaticano, hacia Israel, alguna otra parte en el mundo. No se lo pierdan, mis queridos hermanos. Mañana a las 20:30 Dios mediante. Víctor, un llamado, ¿cierto? Para todos nuestros hermanos, para toda nuestra iglesia, nuestros líderes. Vivimos los días finales de la historia de este mundo. Todos los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos son a su vez grandes señales que anuncian acontecimientos de mayor gravedad se acercan sobre la Tierra. ¿Hacia dónde vamos? La respuesta es muy sencilla desde ya. Vamos hacia el fin de los tiempos como la verdadera profecía en la Biblia y en el espíritu de profecía lo han indicado. No hay nada de sorpresivo en esto para quienes estudian la profecía. La sorpresa es para aquellos que no están estudiando la Sagrada Escritura ni los oráculos sagrados. Correcto. Y hacemos un llamado también para todos nuestros hermanos y especialmente si hay alguien aquí que no es adventista, lo invitamos a unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a pedir ser bautizado como Jesús lo fue. Acércate allí al anciano de tu iglesia local, al pastor de tu iglesia local y pide un curso bíblico de profecías, Daniel, Apocalipsis, o algún otro curso que también te puede interesar. Pide ser instruido en la Sagrada Escritura y bautízate también como Jesús lo fue. Únete a la iglesia adventista, mi querido hermano. Y queremos también, junto a Víctor, pedirles que ustedes puedan también orar por nosotros para seguir solucionando los problemas técnicos que eh, tenemos que todavía superar y también por las situaciones personales que estamos viviendo. Mañana a las 20:30 vamos a estar juntos con otra temática y de esa manera poder dejar bien en claro una vez más el tema relacionado de dónde viene, ¿cierto? La ley dominical y cuál debe de ser nuestra mirada en los grandes hitos que Dios está permitiendo que ocurran en nuestro planeta. Víctor, te dejo allí para algunas palabras finales y también nos puedas despedir en oración. Correcto. Muy bien, vamos a orar para despedir esta jornada desafiante. Esperamos correctamente. Vamos a orar.
Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque hemos podido tratar un tema delicado, tremendamente importante. Oramos, Señor, por que tú puedas tocar los corazones con estos mensajes y motiven el estudio cuidadoso de tu palabra y de los testimonios, de los oráculos sagrados que tú has revelado a través de los profetas, especialmente a través de tu siervo. Oramos, Señor, porque tú bendigas a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, frente a las situaciones que está viviendo, frente a las cosas que han tenido que pasar hombres que ostentan los sagrados oráculos e instrumentos de tu templo. Oramos por ellos porque les bendigas, les guardes. Y oramos porque el sustento de tu obra en los campos, en los distintos campos, y en toda la Unión Chilena y en todo el mundo, no se vean afectados por malas decisiones, sino, Señor, salva, salva. Siempre salvaste a tu pueblo. Y oramos porque una vez más Amén. lo vuelvas a salvar y lo prepares para el escenario final. ¿A dónde vamos, Señor? Vamos a tu encuentro en las nubes del cielo. Eso es lo que queremos, Señor, que afirme nuestro corazón. Lo pedimos y lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olviden, los esperamos mañana a las 20:30 horas aquí en el canal El Mensaje del Tercer Ángel. Buenas noches, Víctor. Señor te bendiga. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Amén.